Dios les bendiga, queridos hermanos. Bienvenidos aquí a otra edición más de este su programa, A los pies del Maestro Live, que se transmite a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y también por nuestro canal en YouTube. Reciban la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso y acompáñenos durante esta hora, donde vamos a darle continuidad al tema iniciado la semana pasada, referente al sello de tu gloria, y este versículo 22 de Isaías capítulo 60, que el Señor, que el Espíritu Santo nos ha regalado el ministerio de Jesucristo, Imperio de Vida, durante este año como nuestro lema, el que nos guía en la visión y en los pasos que tenemos que dar, y que no es solamente para nosotros, es todo aquel que se sume a la misma visión, porque es una visión del Espíritu a favor de su iglesia. ¿Cielo? Claro que sí, Benito, estamos contentos por todo lo que el Señor nos está regalando, por este tiempo maravilloso, en donde vamos a compartir un programa especial, porque aunque usted sienta que es el mismo tema, no es el mismo tema precisamente, sino algunos aspectos fundamentales para comprender lo que Dios nos ha regalado en este tiempo, para comprender qué es lo que Dios demanda de nosotros. Y todas nosotros dividimos a través de los 12 meses del año, cómo vamos a desglosar el lema que Dios nos regala cada año. Y este mes hemos decidido por el Espíritu hablar de levantar y resplandecer, ¿verdad? Entonces, pero antes nosotros tenemos que compartir algunos aspectos fundamentales. Queremos enviarle saludos a toda esa gente bella que siempre se queda con nosotros conectados, a todas aquellas personas que jueves tras jueves están con nosotros aquí en A los Pies del Maestro Live, un programa, Benito, que ya tiene buen tiempo de estar al aire, y de verdad que es de mucha bendición, no solamente para quienes nos ven, sino también para nosotros como parte de este programa. Y estamos contentos porque hemos ido en crecimiento, empezamos en Radio Avivamiento y hemos el Señor nos ha ido transicionando en diferentes niveles, diferentes etapas que nos permiten ver a Dios obrar de diferentes maneras. Hoy compartía a través de las redes sociales el testimonio de poder y de gloria sobre lo que Dios ha hecho en la vida de mi abuela Martina. Y allí de verdad que es maravilloso porque a través de ese testimonio podemos ver la gloria del Señor y podemos ver el respaldo del Señor después de ver a mi abuela pues estar en un derrame cerebral, en una situación ya crítica, donde nos dijeron pues llamen a todos los hijos, a todos los nietos, a todos los familiares para que se despidan, porque ya ella no tiene esperanza. Y bueno, cuando la ciencia y la medicina y el ser humano dice que no se puede, pues entonces cuando empieza a orar la gloria del Señor y empieza a manifestarse en su gloria, porque cuando la ciencia y el hombre dice que no, entonces empieza Dios a decir que sí. Amén. Y bueno, fueron momentos difíciles, fueron momentos dolorosos, fueron momentos de mucha desesperación como humano. Pero en medio de la desesperación y en medio del dolor, no menguó la fe, no menguó. Se acrecentó. Claro, y ahí hemos visto, pues compartí el antes y el después de mi abuela, y de verdad que es maravilloso porque estaba compartiendo con ella y la evolución, imagínense, son 90 años, una persona que con 90 años sigue, personas más jóvenes y no acaba aguantan, de cumplir el 2 de enero. no aguantan ese impacto cerebral, y mi abuela pues con 90 años sí lo pudo hacer. Entonces eso nos muestra que Dios es fiel y que Dios es infalible, que Él nos las ha prestado por un tiempo más, porque sabemos que los años están pasando, pero Dios es fiel. Amén. En medio de todas circunstancias, pues estamos aquí y juntos. Dios oye las oraciones de su pueblo. Sí, claro que sí, porque todo el equipo ministerial, todos los JV, nos hemos unido como un solo pueblo, la familia, nos hemos unido como un solo pueblo para orar por nuestra abuela, y pues ahí está, rabiando y regañando a todo el mundo, y gloria a Dios por eso. Ahora amamos más sus regaños. Aleluya. Así que estamos contentos por todo lo que el Señor está haciendo. Y cuando vimos este pasaje de que la familia más pequeña se convertirá en 1000 personas y que el grupo más diminuto se convertirá en una nación poderosa, y que Dios lo ha prometido y a su tiempo pues el Señor hará que esto suceda, nos damos cuenta que hay una bendición poderosa sobre nuestro ministerio, y hay una promesa de parte del Señor que veremos el cumplimiento. Y vemos el respaldo del Señor cuando cuida de la familia, cuando empieza a obrar
alrededor de todos aquellos que somos parte de este equipo maravilloso que el Señor nos ha regalado. Y cuando hablamos de este pasaje, Benito, de que Dios convertirá un pequeño pueblo, una pequeña nación en una nación grande, como se lo prometió a Abraham, hablábamos la semana pasada, di un testimonio sobre una visión dada al principio del inicio del ministerio. Claro, llamado. Y es interesante porque nosotros queremos hablar hoy sobre lo que es la constitución, o cómo Dios convertirá algo pequeño en algo grande. Sí. Y cómo tenemos que comprender los términos del Señor, porque una cosa es cómo yo lo razono, cómo yo lo veo, como Dios lo ve. Y otra cómo Dios lo ve. Amén. Porque cuando nosotros nos damos cuenta en el capítulo 7 de Deuteronomio, nosotros nos damos cuenta que Dios le dice a su pueblo que era el más insignificante, que no merecía nada, pero porque a Él le plació, por su misericordia, es que los escogió para hacer entonces esa nación grande. Y es lo que el Señor está haciendo con nosotros, porque Jesucristo Imperio de Vida es un pequeño pueblo, una pequeña nación que va en crecimiento y que va de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, y que aunque el principio haya sido pequeño, el final será grande. Y una particularidad, cielo, de lo que Deuteronomio nos enseña, y cuando uno repasa un poco la historia de Israel a partir del Éxodo, nosotros nos damos cuenta de que Dios la constituye como nación en la condición en la que ellos se encuentran. Dios la saca de la esclavitud de Egipto y la lleva al monte Sinaí, le da leyes, le da normas, le da ordenanzas, le da festividades anuales, le da maneras de proceder, les declara que son un pueblo santo y que tienen que ser una nación santa. Pero todo esto lo hace con un pueblo que es nómada, con un pueblo que no tiene una tierra. En ese momento es que Dios le da leyes, le da orden, la constituye, le da una identidad. Es en ese momento cuando le da una identidad. Y uno dirá, pero desde el punto de vista humano, el ser humano no trabaja de esa manera, cielo. Cuando nosotros vemos las constituciones de las naciones o de los estados nacionales, como le dicen en la ciencia política, nosotros nos damos cuenta que primero ellos tratan de consolidarse, unirse mediante guerra, mediante alianzas, etcétera, etcétera. Y después es que empiezan a establecer una serie de leyes, una serie de normas y todo lo demás. Pero en el caso de Israel, Dios primero le da las leyes, primero les da las normas, les da hasta sus celebraciones y sus festividades anuales antes de, y luego los lleva entonces a un territorio y hace de ellos entonces una gran nación. Eso es interesante porque nos enseña cómo opera Dios, y Dios es coherente. Dios es coherente en toda su operación a lo largo de la palabra. Así como Dios fue coherente en la creación del universo y en la creación del mundo, en el sentido de que primero hace el mundo y hace todas las cosas y luego hace al hombre. No lo hace a la inversa. Y luego hace al hombre y le da el mandato al hombre de cuál es su poder y su autoridad sobre todo lo que él había creado, y lo pone a él como su administrador y como su regente. Entonces Dios es coherente, y así mismo opera Dios en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? Claro que sí, es importante, Benito, porque nosotros nos damos cuenta que Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, de Mesopotamia, y era un pueblo, era una nación. Mesopotamia era un pueblo de astrología, de brujería, de hechicería, de prácticas abominables, ¿verdad? Y Dios saca de ese pueblo a un solo hombre, porque en realidad, aunque haya ido con Lot y toda su familia, en realidad el llamado estaba sobre Abraham y su casa, y le permite pasar ciertas circunstancias a Abraham para que Abraham comprendiera el aspecto de identidad, que es lo que nosotros tenemos que comprender en este tiempo como iglesia, que Dios le da a cada ministerio, a cada iglesia, a cada llamado una identidad. ¿Qué es una identidad? La identidad no es otra cosa que rasgos o características que nos diferencian de otros pueblos o de otras personas. Nosotros tenemos que estar muy claros que en el proceso de convertir Dios un ministerio, una persona, y transformarla en otra distinta, van a darse circunstancias, van a darse situaciones para que yo deje de ser lo que era y empiece a ser lo que Dios quiere que yo sea. Por eso Dios le dice a Israel en Deuteronomio
Tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y le dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Amén. Y quiso guardar el juramento. Entonces Amén. nos damos cuenta, Benito, que no es que él iba a ser más o era menos, sino por cuanto Dios le amaba y su gracia y su misericordia lo alcanzó. Dios empezó a trabajar en Abraham y toda su descendencia para que fueran diferentes a los pueblos que estaban alrededor. Amén. Y que no hiciesen lo mismo que hacía todo el mundo. Así es. Eso es identidad. Amén. Yo no puedo correr con la moda, no puedo correr con el sistema. La iglesia no puede irse con las tradiciones, la religiosidad, con los sistemas que muchas veces se quieren levantar. Exacto. Y eso es lo que Dios quiere para este tiempo. Un modelo de gloria o un modelo de pueblo, un modelo de nación santo, un modelo de nación único, un modelo que esas personas o esa iglesia o ese ministerio o esos miembros comprendamos que no tenemos que ser uno más del montón ni que tenemos que ser igual a los demás. Nosotros tenemos que ser originales, no copias. Nosotros tenemos que ser esas personas que hagamos la diferencia donde quiera que vayamos. Que si estamos en nuestro trabajo, no por estar en el trabajo y todo el mundo haga algo, yo voy a hacer lo mismo. O si estoy en el supermercado y estoy en una empresa o donde sea, yo voy a participar de esas cosas que Dios sabe, que uno sabe que Dios no quiere, porque Dios nos escoge con un propósito, pero también nos empieza a moldear para poder manifestar su gloria, porque no es, mira, yo meditaba que la Biblia dice que hay una gloria Amén. Humana terrenal. Hoy yo subí un pasaje de Filipenses que Pablo dice que el vientre de esa persona es su propia gloria. Es increíble, o sea, su propia vanidad, su propio ego, la gloria de los hombres, la gloria terrenal de los hombres. Narraba como la gloria de los hombres. Y las personas a veces pensamos que estamos en gloria, pero estamos en la gloria nuestra, amén, la gloria amén, propia. Y esa no es precisamente lo que Dios quiere. Dios quiere que cada día caminemos como un pueblo santo, un pueblo único, un pueblo especial que Él ha elegido y separado con un propósito especial. Y eso es lo que Dios viene hablándole a la iglesia. Cuando nosotros hablamos, Benito, del capítulo 7 de Deuteronomio, estamos hablando de identidad. Y solamente Dios quería que Abraham, así como todos los cristianos en este tiempo, todos los líderes, ministros, siervos, pastores, evangelistas, profetas, maestros, apóstoles, cada uno de nosotros tiene que comprender que Dios nos creó para gobernar, para enseñorear, para dominar, para tener autoridad. Amén. Sí, pero no a nuestra manera, sino a como Él nos creó. Amén. La Biblia dice en Efesios 2:10 que nosotros somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando nosotros venimos a los pies de Jesús, cuando nosotros venimos a los pies del Maestro, nosotros tenemos que pasar por su taller, como dice al campo, al taller del Maestro, a ser procesado por el Señor, a ser moldeado de manera tal que cuando nosotros proyectemos, cuando nosotros reflejemos, no reflejemos lo que éramos ni lo que queremos ser. Reflejemos lo que Dios empieza a formar de nosotros, ese modelo, esa nación, ese pueblo escogido santo, esa gente de reino, de sacerdocio, que hace, cumple y obedece a Dios conforme a su palabra y conforme a las leyes que tú mismo has dicho que Dios estableció a esa nación. Amén, amén. Porque Dios no dejó a una nación sin ley. Correcto. Dios no ha dejado a un pueblo sin mandatos que le enseñen cómo regirse o cómo caminar en este peregrinaje, porque la Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos, ¿verdad? Que nuestra ciudadanía no está aquí, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. De manera tal que nosotros debemos comprender que desde el principio Dios nos creó con su ADN. Amén. Dios nos creó con genes, con cromosomas, ¿verdad? Nos creó con una genética especial. Amén. Mira lo que él dice, y suena orgulloso y hasta vanaglorioso lo que dice Moisés en Deuteronomio. Amén. Dice, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más
que todos los pueblos que están sobre la tierra. A veces, pues, mucha gente pensará que uno, ¿a dónde está la humildad? Porque es que la humildad no es andar por allí mal vestido, la humildad no es por ahí andar arrastrando la manta o con cara de que me están dando palo, ¿no? Porque cuando tú ves lo que dice el Señor en el ayuno, ¿qué dice? Lávate la cara. Amén. Lávate la cara y no muestres que estás ayunando, muestres que estás gozoso. Aún Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero gózate porque yo he vencido al mundo. Entonces eso nos está mostrando a nosotros, amados hermanos, que nosotros tenemos que reflejarle a otros que somos superiores porque tenemos un Dios superior. Y cielo es, dentro de esa particularidad, dentro de esa línea, cuando vemos cómo Dios ha obrado y cómo Dios sigue obrando en nuestra vida, y cómo Dios obra con el pueblo y cómo cada detalle y cada pieza va a ir vanando de manera armónica. Es importante destacar que esa nación del cual vemos el inicio cuando Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, y ese llamado de Abraham de Ur de los Caldeos y toda la historia que vino posteriormente, el nacimiento de Isaac, luego el nacimiento de Jacob y de Esaú, luego el nacimiento de los 12 hijos de Jacob, hasta llegar al momento de José. Ajá. Y todo lo demás, vemos esbozado lo que es el inicio de una nación. Por eso a ese periodo se le llama el periodo patriarcal. Porque es un periodo en donde, ¿cuál es la naturaleza, el rol del patriarca? El rol del patriarca es darle un sentido de identidad en cuanto a procedencia y origen. Ese es el rol del patriarca. El patriarca transmite a la familia el sentido de procedencia y de origen. Y el sentido que Abraham transmite a sus generaciones es el sentido de que ellos sepan quién es Dios. Miren que hasta tal punto este sentido de identidad que enmarca a Dios en la relación con Abraham y que Abraham va a transmitir sucesivamente a sus hijos y a nietos, etcétera, etcétera, es tan interesante que cuando Dios llama a Moisés en ese pasaje de la zarza ardiente, y Moisés le pregunta, ¿a quién le diré al pueblo que me envió? Y Dios le dice a Moisés, le dirás, yo soy el que soy, te envió. Y un detalle que muchas veces ha pasado desapercibido por la mayoría de nosotros. ¿Cómo Moisés le iba a decir al pueblo que yo soy el que soy, te envió? Y el pueblo iba a creer sin que antes el pueblo no supiera quién era, yo soy el que soy. Y sí, el pueblo lo sabía, porque Abraham se lo comunicó. La tradición era oral y Abraham se lo comunicó, porque Dios se lo dijo a Abraham. En ese capítulo 15 de Génesis, Dios le dice a Abraham, en el versículo 7, y le dijo Dios, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Dos cosas. Yo soy el Jehová, que Abraham lo conociera. Por eso el pueblo, por la tradición oral, sabía que cuando Moisés se le acercó y le dijo, yo soy el que soy, me envió, conocían en la terminología. ¿Por qué? Porque Abraham se la había transmitido de generación en generación. Y aparte de eso, Abraham también le había transmitido la promesa de la tierra de Canaán que ellos heredarían por posesión. Por eso cuando Moisés se dirige al pueblo, yo soy el que soy, me envió, ¿para qué? Para sacarte de ahí y llevarte a la tierra prometida. Ellos se dieron cuenta definitivamente, es Dios, el Dios de Abraham es el que ha mandado a Moisés. ¿Por qué? Porque el patriarca le había comunicado origen, de dónde procedemos y a dónde vamos. Las leyes vendrían para darle el orden, la disciplina necesaria para poder acometer la empresa que tenían por delante de mantenerse cohesionados, y hasta el día de hoy han permanecido como una nación. Claro, es interesante lo que acabas de leer, Benito, porque hay aspectos a tocar allí que dice, yo soy Jehová tu Dios, que te voy a dar esta tierra por heredad, ¿verdad? Una de las cosas que llama la atención es herencia y posesión. Así es. Dios nos ha permitido comprender a través de los estudios
que una cosa para Dios es la posesión espiritual y la heredad espiritual. Amén. Y la posesión y heredad territorial. Así mismo es. ¿Por qué? Porque Israel tiene una identidad territorial y una identidad espiritual. Así es. Nosotros tenemos que comprender que la territorial es la que está viviendo en este entonces Israel, que en 1948 Dios le da el cumplimiento cuando se vuelve el Estado de Israel. Amén. ¿Verdad? Pero nosotros eso le llamamos Goy. Así es. El Goy de Dios, ¿verdad? Es la nación o la identidad territorial, es esa nación que tiene cultura. Amén. Que tiene leyes, que tiene un gobierno. Es esa nación, ¿verdad? Grande y poderosa y numerosa, que se refiere a ese grupo de individuos que son una unidad en cuanto a origen, idioma, tierra, leyes y gobierno. Este es un ente político, más que todo, con su propia tierra. Entonces, cuando Dios le da esta promesa a Abraham, el pueblo de Israel peregrina. Amén. A través de los tiempos y ve el cumplimiento territorial en 1948. Pero Dios no solamente está hablando de una nación territorial, está hablando de una nación con identidad espiritual, que es la que se cumple en Cristo Jesús. Así es. Cuando dice que en Cristo Jesús se cumplen las promesas de hechas a Abraham y a su simiente. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa nación espiritual, estamos hablando del el Ami de Dios, que es interesante porque allí no habla, esta palabra aparece 2000 veces en el Antiguo Testamento y uno a veces lo deja pasar. Pueblo, nación, normal, eso como que es lo mismo. No, hermanos, hay que estudiar, hay que escudriñar para darnos cuenta que en algunas partes de la Biblia, efectivamente, la promesa es para el pueblo de Israel como territorio, pero en casi la mayoría es para usted y para mí. Amén. Para nosotros. Entonces, Benito, yo estoy de acuerdo que la doctrina es una y la teología es una. Amén. Y de allí no vamos a variar porque la palabra no erra ni cambia. Así es. Pero nosotros como líderes y miembros ministros de ministerios o llamados, tenemos que comprender que la doctrina y la teología tiene que establecerse y enseñarse a los miembros o a las ovejas o a los discípulos para poder hacerlos crecer como pueblo de Dios. Amén. Pero también nosotros como líderes, al igual que Abraham, debemos dejarnos moldear por Dios para no caer en ritualidades, ni cultos, ni religiosidades, ni tradicionalismo, sino que Dios forme de nosotros y de la iglesia o la institución o el cuerpo místico que Él quiere formar. Porque hay tanto dogma, Benito, entre nosotros como ministros del Señor, que hemos encajonado a la iglesia a hacerlo como todo el mundo lo ha hecho. Y cuando una iglesia se sale de ese dogma o de esa tradición, la tildan o la marcan como hereje, como rara, como extraña, pero no nos damos cuenta de que cada iglesia, aunque es una en Cristo Jesús, puede tener un molde, una forma, una identidad particular que le permite marcar o ser un modelo en Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia misma lo dice, que la mano no puede querer ser oído y que los ojos no pueden querer ser boca. Tal vez nosotros como ministros queremos ser todos boca y Dios está llamando a ser manos. O todos queremos ser manos y Dios nos está llamando a ser pie. Y entonces vemos iglesias que no crecen, iglesias que no avanzan, porque no nos estamos dejando moldear a lo que Dios quiere, a la imagen o a que Dios quiera, al morfe o moyoma, como yo enseñaba en estos días, ¿verdad? A esa imagen y a esa semejanza de lo que Dios quiere para un ministerio o un llamado, un propósito en particular. Porque cuando nosotros nos vamos al libro de Romanos, capítulo 8, versos 28 y 29, nosotros nos damos cuenta que Dios llama en particular a las personas, tiene un llamado y Dios escoge, dice allí, y Él justifica y Él glorifica. O sea que en cada ministerio, en cada llamado, en cada propósito, hay una particularidad, hay una gloria diferente. Entonces nosotros nos damos cuenta, dice Pablo hablando en 1 Corintios capítulo 15, que una gloria es la de las estrellas, otra la de la luna, otra la de... y así sucesivamente, y otra es la del hombre. Entonces eso quiere decir que tal vez nosotros no estamos permitiendo que Dios nos molde como moldeó a Abraham,
para que fuese esa nación o ese pueblo que marcara la diferencia sobre todos los demás pueblos. Cielo, sabes que dentro de ese esquema, cuando nosotros vemos detenidamente las epístolas paulinas, nos damos cuenta que las epístolas paulinas van dirigidas a la iglesia de Corintio, a la iglesia que está en Roma, a la iglesia que está en Filipos, a la iglesia que está en Galacia, a la iglesia que está en Éfeso, a la iglesia que está en Tesalónica. ¿Y eso qué nos dice? Todas son iglesias. Sí. Todas forman parte de la unidad, el cuerpo de Cristo. Pero cada una de ellas tiene una identidad dentro de la identidad como cristianos, muy particular, que la lleva a realizar determinadas acciones. Por eso es que Pablo elogia en un momento a la iglesia de Filipos por ciertas características que eran de ejemplo para otras iglesias. Elogia a la iglesia de Galacia por ciertas características que eran de ejemplo para otras iglesias. Y lo mismo hace con la iglesia en Tesalónica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Son diferentes? ¿Había una contradicción entre ellas? No, seguían siendo una unidad y una armonía. Lo único que el rol que el Espíritu había confiado a cada una de esas iglesias era especial y necesario en el cuerpo de Cristo. Claro. Y no por ello eso generaba rivalidad entre la iglesia de Filipos o la iglesia de Éfeso. Y nosotros lo vemos nuevamente en la carta de Apocalipsis, en los primeros capítulos de Apocalipsis, donde están las 7 iglesias. Enfoquémoslo teológicamente como querramos enfocarlo, nos habla de diversidad y de identidad en medio de la unidad. Ajá. Y eso es posible, y eso es lo que nos permite a nosotros como cristianos ir erradicando un poco una terminología que se llama uniformidad. Nosotros somos una unidad en medio con una diversidad armónica dentro de esa unidad que la enriquece, la fortalece y la consolida, porque no somos, y Dios no nos ha producido en serie. Es decir, somos comunidad. Somos una comunidad. Y en una comunidad hay personas de diverso carácter, de diversas funciones. Comunidad, comunión. Exactamente, de diversos roles, pero se unen y trabajan armónicamente sumando sus capacidades y sus habilidades para poder lograr el fin y el propósito esperado. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta y muy en consideración en el desarrollo. Y estamos tocando un tema de eclesiología, ¿sí? No, y es interesante porque nosotros tenemos que estudiar eclesiología para darnos cuenta de lo que es la iglesia integral. Así, correcto. Porque nosotros siempre o inclinamos la iglesia mucho al logo o inclinamos mucho la iglesia al espíritu. O tenemos que tener o inclinamos mucho la iglesia a lo social. Entonces tenemos que tener un equilibrio entre lo social, la palabra y el espíritu. Porque o somos muy club social, una iglesia muy social, que todos son actividades sociales, o somos una iglesia muy legalista, en donde, esto tiene que no arete, no esto, no lo otro, esto y así, o somos muy espíritu, todo es bicho, y todo es malo, y todo es espiritual, y nos vamos al fanatismo. Entonces nos damos cuenta que sí es cierto que tenemos una labor social que realizar para las comunidades. Sí es bueno fundamentarnos en la palabra, la doctrina, la teología, y sí es bueno el mover del Espíritu Santo, claro, pero en su debida equilibrio, en su debido porcentaje. Y la iglesia tenemos que comprender que tenemos que salir de ese tradicionalismo, ese dogma, que si tú no eres como a través de los años, dijo Martín Lutero, a través de los años dijo Juan Calvino y todo lo demás, entonces estás mal. No, eso no puede seguir en este tiempo, porque la ciencia sigue avanzando y nos permite estudiar y comprender que la Biblia es viva y eficaz, y que Dios, más que un pueblo o una nación territorial, quiere una iglesia. Amén. O Él quiere un pueblo espiritual que tenga una relación personal con Él, porque el AMI de Dios, el pueblo de Dios espiritual, ese pueblo escogido, ese pueblo especial, ese pueblo santo, separado para el Señor, es un pueblo que tiene una relación personal con Dios,
fundamentada en los principios de Abraham, Isaac y Jacob, Amén. José y Moisés y Jesús. Aleluya. Entonces nos damos cuenta que cuando comprendemos ese acuerdo que Dios tuvo con los patriarcas, ese acuerdo, ese pacto que Dios tuvo con los siervos y los hombres de Dios desde el Antiguo Testamento, que dan cumplimiento en Cristo, entonces podemos establecer esa nación, podemos establecer ese pueblo tal y como Dios lo quiere. Amén. Nosotros en este tiempo estamos tratando de comprender un poco más la palabra para poder llevarle a usted que nos ve a través de las redes o del live, que Dios está llamando a que nosotros dejemos a un lado los dogmas y las tradiciones. Amén. Y nosotros empecemos, por eso Pablo le dice a la iglesia de Colosenses, le habla acerca de los cultos y de las tradiciones a los ángeles, recuerdo, y de las comidas y las bebidas y todo lo demás, porque nosotros a veces queremos ser muy sistemáticos, muy litúrgicos a la hora de y no le damos lugar a Dios, a la formación de Dios. Amén. No le damos lugar a la capacitación del Espíritu Santo en cuanto a lo que quiere con un ministerio en particular, Amén. en cuanto a lo que quiere con una iglesia en particular, porque estamos muy cerrados en ese principio. Y en cierta forma, sin darnos cuenta, estamos cayendo en un acto de contristar el mover del Espíritu Santo en la real dimensión del mover del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, al mismo tiempo que va derramando los dones, y al mismo tiempo que nuestro Señor Jesucristo establece los ministerios, y Dios nos da ese llamado, ¿qué ocurre si nosotros ya tenemos una preforma, algo preestablecido de cómo deben hacer las cosas? Impedimos que se mueva como debe moverse, con toda la libertad que se debe mover y logrando las cosas que se deben lograr. Y entonces caemos en un conflicto. ¿Por qué? Porque tratamos de encuadrar en lo que nosotros consideramos que debe ser, sin olvidándonos que Dios es soberano. Mira el punto interesante en todo esto, Benito. Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos, lo saca y lo va preparando en medio del desierto, en medio del peregrinaje. Sí. Dios saca a Moisés de Egipto y lo va preparando porque él va a ser el caudillo. Aleluya. Y lo va preparando en el desierto. Amén. Y en el desierto conoce y tiene esa relación íntima, esa relación personal con Dios. Empieza a conocer a Dios y conocerse a sí mismo y cambiar de identidad. Por eso que yo sigo en el pasaje de Isaías 60:22, porque Él va a convertir un pueblo de una que está en una forma en otra. Así es, ¿verdad? Entonces, ese mismo principio funciona en la vida personal de cada uno de nosotros. Ese mismo principio funciona en nuestra vida familiar, en nuestros matrimonios. Ese mismo principio funciona en nuestra economía, Benito. Y aún en nuestro trabajo nosotros tenemos que comprender que Dios nos procesa, que Dios nos forma. Cuando nosotros nos vamos hasta el Nuevo Testamento, Dios prepara a Jesús, a Jesús a través del desierto, porque dice que Él entra al desierto también a ser procesado para poder que cumpla el propósito. Y luego llama a Pablo y saca a Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso, para que veamos lo que es Dios trabajando para convertir una persona o una nación que era en lo que entonces será. Así es. Nos damos cuenta que Dios llama a Saulo para convertirlo en Pablo, pero Saulo, siendo Saulo, quiere ir y predicar. Y automáticamente Dios lo frena. Y lo frena usando persecución para mandarlo al desierto de Arabia por 8 años para procesarlo y revelarle lo que es el cumplimiento del Antiguo Testamento y de las promesas. Amén. Eso quiere decir, amados hermanos, que si ellos vivieron eso, usted y yo no vamos a dejar de vivirlo igual, porque ese es el molde. Ese es el molde de Dios. Dios tiene que procesarnos, Dios tiene que formarnos, Dios tiene que convertir algo que nosotros éramos en algo que Él quiere que nosotros seamos. Y entre más luchemos con el Espíritu Santo, entre más luchemos con Dios, más difícil va a ser el camino. Porque nos va a suceder como Pablo, que vamos a querer intentar hacer muchas cosas y Dios nos va a detener. Y nos va a detener porque no es que no nos ha llamado, no es que no tenga propósito, es que lo queremos hacer a nuestra manera, y a nuestra forma y a nuestra fuerza. Y Dios tiene que ponerle el frenazo porque más importante es lo que Él quiere que lo que nosotros querramos.
y nos va a mandar de una sola lanzada al desierto a comprender lo importante que es dejar de ser lo que soy para empezar a ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y eso nos lo enseña el Señor en su palabra, porque si Él lo ha hecho con estos hombres que escribieron la historia, nosotros seguimos con el Espíritu Santo escribiendo la historia de la iglesia. Y como tal la iglesia, el cuerpo místico de Cristo o el cuerpo espiritual de Cristo, no puedo ser injertado como a mí me da la gana. Yo soy injertado como Él quiere y a donde Él quiere que yo sea injertado. Entonces nos damos cuenta realmente de que para que Dios haga ese AMI de nosotros tenemos que tener esa relación con el Señor. Y esa relación y esa formación de parte del Señor. Y has tocado un punto importante tomando en cuenta la analogía y la metáfora que has utilizado sobre injertar. Cuando, por ejemplo, usted tiene un árbol de limón, usted quiere injertarlo, el proceso de injertar implica sufrimiento para aquella parte que se va a injertar en el tronco. Implica limpiarlo, implica pelarlo, implica afilarlo para que pueda, y tiene que hacer una caña en el tronco para que pueda meterse y luego tiene que amarrarlo para que entonces amarrado, y usted dice ya está, no, hay que dejarlo allí. Y el proceso en que el tronco acepte la otra planta es un proceso doloroso, pero que al final se van funcionando hasta que llegue y se comunica la savia. Entonces ya puede decir, hay que injertar. Entonces ya forma parte del mismo tronco, pero sigue siendo un injerto. Y eso es para que nosotros comprendamos, porque es un proceso. Y es un proceso de quitar, es un proceso de pulir, es un proceso de navaja, es un proceso de todo, es un proceso de cuerda, es un proceso de presión, es un proceso de revisión y es un proceso también de riego y vigilancia para que realmente se logre el propósito. Y a veces esto, cuando nosotros lo transformamos en nuestras propias vidas y en la vida de la iglesia, resulta ser doloroso, pero es necesario, porque eso es realmente lo que nos va a permitir que la naturaleza del tronco fluya plenamente en cada uno de nosotros. Y ese tronco es Cristo. La vid. Aleluya. Él es la vid verdadera. Amén. Cuando nosotros vemos estos términos de Am y de Goy como nación o pueblo, nos damos cuenta que la diferencia entre o el punto de vista para verlo entre Goy y Am tiene que ver que Goy es externo. Amén. Y Am es interno. Diríamos el con y el en. El en Cristo y con Cristo. Entonces Am es el en Cristo. Amén. Y el Goy es el con Cristo. Que nosotros siempre enseñamos conforme a Juan 14. Que es la estructura externa. ¿Verdad? Entonces nos damos cuenta, Benito, que Dios, para poder hacernos nación o hacernos ese pueblo escogido que le sirva, porque el propósito de hacer una nación o un pueblo es el servicio a su reino. Amén. El servicio a su gobierno, y dar a conocer, y proyectar y reflejar y resplandecer esa nación. Nos damos cuenta que para eso dejó al Espíritu Santo, para formarnos desde adentro. Amén. En esa identidad que muchas veces luchamos. Dice Pablo en Gálatas que hay un problema entre el espíritu y la carne. Amén. Hay una guerra entre el espíritu y la carne porque la carne se resiste a ser nación. La carne quiere ser Goy, externa. Exactamente. Y Dios, el espíritu pelea por el AMI de cada uno de nosotros para que seamos formados de adentro hacia afuera. Entonces eso también lo vemos en la analogía o en la simbología del tabernáculo en el desierto, cuando Dios lo primero que le dice a Moisés que haga es el lugar santísimo. El lugar santísimo era donde estaba la presencia, era donde estaba el Shekinah, era donde estaba y así era como se armaba el tabernáculo. De adentro hacia Acuérdense afuera. que era un templo móvil, así que se desarmaba y se armaba y se empezaba a armar desde adentro, primero desde el Santísimo. Ajá. Y se iba armando hacia afuera. El Santísimo, el lugar santísimo. También. Y el lugar santo y los atrios. Exactamente. Entonces se formaba el tabernáculo y ahora dice el Señor que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, para que vayamos comprendiendo todo este punto. Entonces usted dirá, que nos está escuchando, ¿qué quieren enseñarnos con todo esto los pastores Cañares?
porque nos están hablando mucho Biblia, mucho conocimiento de la palabra y todo lo demás. Lo que queremos es que te dejes moldear por el Espíritu Santo. Así es. Lo que queremos es hacerles ver y comprender, como hemos comprendido nosotros, que para ser el modelo de su gloria, para ser ese sello de su gloria, para ser esa nación, ese pueblo, hablemoslo en términos de Abraham y todo lo demás, para poder ser esa nación escogida, ese pueblo único y exclusivo, esa propiedad de Dios, que no tiene que ver con un territorio en específico, sino algo espiritual, ¿verdad? Dentro del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que comprender que no podemos formarnos de acuerdo a mi papá, mi mamá, mi abuelito, ni a un pastor X, al otro pastor X. Debemos dejar que sea Dios mismo el que haga de nosotros el modelo para el que Él nos creó. Porque dice que Él es la obra de arte o el poema que nosotros somos, el poema de Dios, es a como Dios lo diseñó, no como yo lo quiero proyectar. Entonces ese es el principio que estamos hablando a los ministros, a los siervos, a los hijos de Dios que nos están viendo, de que Dios quiere hacer de esa nación santa, de ese real sacerdocio, de esa gente de reino, dice el Señor, gente tan especial, pero de acuerdo a sus leyes, de acuerdo a su palabra y de acuerdo al propósito para el que nos escogió. Porque si nosotros no dejamos que nos forme, no vamos a proyectar la gloria que Él quiere que proyectemos. Cada cosa que Dios crea, o cada persona que Dios crea, la va formando con una gloria específica. Así es. Y si no, si esa persona no tiene la forma para la que Dios la creó, no puede proyectar gloria. Exacto. Porque la gloria solo se va a proyectar en quienes ya Dios está haciendo ese modelo, esa forma. Ya el alfarero empieza a agarrar con sus manos y hacer esa persona de manera tal como Él lo quiere, aunque nos duela, aunque nos desespere, aunque nos aflija, aunque no lo entendamos ni lo comprendamos. Por eso que la palabra nos decía que la vasija no le puede decir a su hacedor qué es lo que tiene que hacer. Aleluya. Es el hacedor el que forma la vasija. Jeremías 18. Inclusive cuando nosotros lo vemos esa analogía, lo vemos en el caso de Moisés que tú señalaste anteriormente, cielo. En el caso de Moisés se ve la gloria de los hombres, era la gloria del hijo de la hija de Faraón, hasta que cumplió 40 años. Pero jamás se reflejaría la gloria de Dios en Moisés, que su rostro resplandecía después de estar en el encuentro, si Moisés no hubiese muerto esa gloria de los hombres y se hubiese dejado formar con Dios para que la gloria de Dios, que es la verdadera gloria, se viera reflejada en él y su rostro resplandeciese. Entonces la propia historia de Moisés nos ayuda a nosotros a darnos cuenta que posiblemente hemos vivido glorias humanas, glorias producto de nuestros padres, glorias producto de lo que estudiamos, los negocios que tengamos, el reconocimiento, los estudios. Esa es gloria de hombre, pero aún no se ha reflejado la gloria de Dios, que implica que nosotros tenemos que morir para que entonces podamos vivir para Cristo y que la gloria de Dios entonces sea la que nosotros reflejemos. Por eso es que Pablo llegó a decir que para él el mundo era basura. ¿Por qué? Porque ven acá, la gloria de Dios es superior a toda la gloria de los fariseos con todo su conocimiento. Ahora, papi, Benito, para todo Pablo hubo un Bernabé. Amén, definitivamente. No habían... Bueno, el propósito de los ministerios, los 5 ministerios de edificar al pueblo de los santos. Ese es algo que dentro, al hablar de gloria, Amén. hermano, si bien Dios es el alfarero, Amén. Él tiene sus instrumentos, Claro, vasijas para formar glorias. Así es. Hermano, no podemos querer ser Silvestres. olivos silvestres. No, mira, una de las cosas que hay que comprender y que yo comprendí hace Amén. 15 años atrás, Amén. si Dios me puso con Ruiz, Aleluya. con el apóstol Manuel Ruiz, Nos puso. o nos puso, hablando en particular, La experiencia particular de la formación. experiencia Amén. particular. Amén. Porque ahora, si tú también no hubieras comprendido esto, tal vez tú hubieras dicho, bueno, nos vamos para otro lado y yo como buena esposa me hubiera tenido que obedecer. Amén. Pero ambos comprendimos lo que Dios nos quiso mostrar. Amén. Formar. Si Dios nos mandó para donde el apóstol Ruiz,
aunque nosotros de momento no nos sintiéramos cómodos, porque no era nuestro estilo de vida en ese momento, nosotros estuvimos sumisos, y aún cuando quisimos ser rebeldes, Dios nos hizo sumisos para comprender que allí Él nos quería formar. Así es. Y aunque no comprendíamos el mover del Espíritu y las formas en que el Señor se movía en la iglesia, fuimos obedientes porque sabíamos que si nos había puesto allí era porque allí era que Dios quería cumplir su propósito. Él tenía su propósito. Y fuimos tan obedientes que 15 años después Dios nos respalda al abrir nosotros, a salir por la puerta ancha, a formar nuestro propio ministerio bajo la cobertura del apóstol Ruiz. Y con un reconocimiento pastoral. Y con un reconocimiento. Y una cobertura apostólica. Exacto. Entonces, a través de los tiempos, nosotros hemos comprendido que Dios utiliza formas para formar, valga la redundancia, para formar a sus escogidos. ¿Por qué? Porque la gloria que Benito tiene que proyectar en la universidad donde trabaja, en donde quiera que él va, no podía ser formada por el apóstol Ruiz, el apóstol Edwin, o el apóstol el otro, no. Tenía que ser formada por el apóstol Ruiz, porque Dios había destinado que fuera Ruiz quien lo formase. Amén. Entonces, nosotros tenemos que comprender que para todo Pablo existe un Bernabé. Amén. Los Bernabés existen, por eso tú lo mencionaste, de que Cristo constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Amén. Entonces, a veces nosotros no comprendemos que Dios tiene sus formas de hacer las cosas para que nosotros seamos formados de manera tal que proyectemos su gloria, de que manifestemos su gloria, de que seamos el modelo de su gloria. Por eso es que la palabra es muy clara. El discípulo no escoge al maestro. El maestro lo elige Dios para el discípulo. Igual que los padres. Amén. Igualito que los padres. Nosotros no elegimos los padres. Dios escoge el padre para nosotros. Sea bueno, sea malo, Dios sabe Dios sabe que ese es necesario para hacer. Para formarte a ti. Es así. Veámoslo, está clarito. Por eso que es absurdo y es irse contra la voluntad de Dios. Renegar de un padre o de una madre. ¿Por qué? Porque Dios lo eligió, no lo elegiste tú. Y si Dios lo eligió, fue con un propósito. Y yo me pongo en el lugar de los padres cuando los hijos se van, como el padre del hijo pródigo. Ajá, sí. Uno como padre sufre y le duele y todo, pero uno sabe que como padre ese hijo siempre va a regresar. Amén, así es. Siempre, así es el punto. Bueno, así mismo yo imagino en la época de Pablo, cuando pasaba situaciones, porque Pablo Juan Marco, Himeneo. Pero pues Juan Marco lo toma Bernabé y se lo lleva consigo. Y después Pablo dice, mándenme a Juan Marco. Cuando Juan Marco comprendió a dónde era que le tocaba la gloria. Bueno, pero ese Biblia, hermano. Esos son detalles de la Biblia, hermano. Esos son detalles de la Biblia. Entonces, nosotros tenemos, esto nos ayuda a comprender que nosotros tenemos que seguir formando líderes. Amén. Para que esos líderes formen a otros líderes, que es la misión y la visión de nuestro ministerio, y comprender cómo la palabra está haciendo de nosotros esa nación o ese pueblo especial de parte del Señor. No porque usted sea menos o porque yo sea más, simplemente porque su gloria no es mi gloria. Amén. Y la gloria que Dios le ha dado a usted no es la gloria que me da a mí, pero somos parte del mismo cuerpo para proyectar no tu gloria ni mi gloria, sino la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Además hay una palabra, hermanos, que ha sido proferida inclusive por el apóstol Ruiz sobre este ministerio, y es Josué capítulo 1. Esfuérzate y sé valiente. Y va aparejado a otro aspecto, que nunca se aparte este libro de la ley de nuestra boca y que en él meditemos de día y de noche. No, y una de las palabras que él dio en este año nuevo, empezando primero, fue como nunca. Amén. Y mejor. Aleluya. Que Dios está levantando de nosotros un pueblo fuerte, preparado para ir a la batalla. Entonces, yo lo tomé de una manera muy especial y también lo unía a ese sello de su gloria para comprender que como nunca y mejor es que Dios va a manifestar su gloria para nosotros en este 2019. Porque Josué era un conquistador.
el que expandió. Eso quiere decir, El que dio por heredad la tierra y la repartió a Israel. eso quiere decir, amados hermanos, que Dios tiene un principio fundamental. Él quiere que nosotros nos apartemos y nos distanciemos de aquellas cosas del mundo, de aquellas cosas que están mal, para que nosotros hagamos las cosas bien, indistintamente de cómo lo esté haciendo otro ministerio, indistintamente, Dios no nos llamó a juzgar, pero Él nos está dando a nosotros un modelo en particular, para nosotros tener una identidad en Cristo. Amén. Eso quiere decir que no es que usted esté mal, solo le estamos diciendo que se deje formar por el Señor, que le pida al Señor discernimiento de si el modelo que usted está reflejando ahorita es el modelo genuino del Señor, o que Dios quiere cambiar, o que Dios quiere transformar, o que Dios quiere convertir, porque la palabra es convertir, lo que usted tiene ahora en algo mucho mejor. Amén. O en algo de acuerdo a su voluntad, o de acuerdo a lo que Él quiere, porque tal vez muchos de nosotros nos preguntamos, ¿y por qué no avanzo? ¿Y por qué no crezco? ¿Y por qué mi economía no cambia? ¿Y por qué mi matrimonio no cambia? ¿Por qué mi familia no cambia? ¿Por qué las cosas no las veo diferentes? ¿Por qué siempre lo mismo? Tal vez esta es la respuesta, es que Dios quiere hacer de nosotros algo diferente, algo genuino, algo que marque a otros, que le llame la atención a esas personas y le haga ver que usted no es uno más del montón, que usted es lo que el Señor dice que usted es a través de Deuteronomio 7. En Deuteronomio 7 Él lo dice, el Señor lo dice, que no es que nosotros seamos más que los demás. Simplemente es que Él nos escogió para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Amén. Y usted lo ve en el territorio de Israel. No es que Israel sea grande, pero Israel tiene identidad. Y no es que se crea orgulloso, egocéntrico, ni nada. Simplemente que no se deja moldear por el entorno. Usted ve que él es una islita en medio de los islámicos. Porque el problema no es que tenga petróleo, que tenga gas, que tenga oro, que tenga diamante, porque no hay nada de eso. ¿Okay? Y si lo hay es muy escasamente, que no vale la pena explotarlo comercialmente. Entonces no tiene recursos naturales como para que yo quiero ese pedazo de tierra por toda la riqueza que tiene. No, es por la identidad del pueblo que está en ese territorio. Y por el Dios a quien le cree. Y el Dios a quien le cree. Ese es el factor. Ese es el factor predominante. Y es lo que nosotros, porque es el factor que lo ha hecho propio. La moda nos está jalando. Amén. La televisión y la telenovela, la música, muchas cosas nos están robando la identidad en Cristo, la identidad en la palabra, y estamos siendo maleables. Muy sutilmente. Muy a través de un bombardeo sistemático, sí, muy cuidadosamente planificado. Sigilosamente no nos estamos dando cuenta, y se está filtrando cosas en medio de los ministerios, en medio de las iglesias, que nos están robando la identidad de ese pueblo especial que Dios quiere hacer más que todos los pueblos que nos rodean. Amén. Entonces es interesante, porque aunque nos critiquen, aunque nos señalen, aunque nos blasfemen, aunque no estén de acuerdo con lo que hacemos, aunque no estén de acuerdo con el punto de vista, pero nosotros estamos de acuerdo a la palabra, y como Amén, la palabra lo manda, no de acuerdo como yo moldeo la palabra para mi conveniencia. Entonces yo no tengo nada que pelear, yo no tengo nada que cambiar, porque ya lo que yo estoy siendo es porque Dios quiere que yo lo sea, no porque el mundo, ni Satanás, ni las personas quieren que yo lo sea. Porque la juventud se pierde por causa de que se lo está llevando el mundo, se lo está llevando Satanás, se lo está llevando la moda y la música y el parking. Los matrimonios se pierden porque la mujer no quiere formarse de acuerdo a la palabra, el hombre no quiere formarse de acuerdo a la palabra, y se están perdiendo los hijos porque ni el hombre ni la mujer reflejan la palabra de manera tal que seamos ese modelo a seguir. Entonces tenemos que volver a la senda antigua, Benito. Tenemos que volver a ese fundamento establecido sobre los patriarcas. Amén. Y es maravilloso, cielo, porque cuando uno le da continuidad a lo que conversábamos con respecto a la carta de los Efesios en el capítulo 4, con respecto a los ministerios y la edificación del pueblo de los santos, la propia carta de los Efesios nos da la conclusión, y la conclusión es exactamente esta que Carmen comparte con nosotros. ¿Para qué?
para que ya no, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, en este tiempo de tanto ataque, tanto agobio, siendo víctima de tantas estrategias de las tinieblas del mundo, de lo que usted considere, el formarnos y el ejercicio de los ministerios para la edificación del pueblo de los santos es precisamente para evitar que la iglesia caiga en estratagemas de hombre, caiga en las maquinaciones de Satanás, para que la iglesia se alinee a la cabeza que es Cristo y que todas las partes de ese cuerpo se unan y se ayuden mutuamente, porque ahí entonces consolidamos ese propósito. Por eso que el capítulo 4 es el discurso a la unidad de la fe. Entonces tenemos que ser el AMI del Señor. El AMI del Señor es ese pueblo espiritual, esa nación espiritual que se separa, se mantiene separado, se mantiene aparte, se distancia de los pueblos que le pueda, porque Dios no le gusta la mezcla. Usted ve en las leyes del Señor, dice, no te mezclarás con los pueblos que están a tu alrededor. No, ni a los animales podían mezclar. No podían cruzar los animales de una especie con otra. Igual que las plantas y los vestidos, los hijos tampoco. Entonces, el punto es que no es que me separe o me distancie o me ponga aparte para vivir en una isla. No, es que yo me separe de no practicar lo que ellos practican, para entonces ser el modelo o el ejemplo, llevarle la luz de lo que verdaderamente es la nación, de lo que verdaderamente es el pueblo de Dios y de lo que Dios está formando. Entonces, ese es un principio fundamental. ¿Por qué? Porque la calidad de la nación y del reino de sacerdotes que Dios quería de ellos era el instrumento que iba a servir para declarar a los demás pueblos el Dios y la salvación que llevaría ese Dios a esos pueblos o esas naciones, y entonces se pudiese ver la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque Israel tenía que reconocer que Dios era soberano. Amén. Que no había un gobierno democrático sino teocrático. Amén. Y es lo que la iglesia tiene que comprender, que la iglesia no es democracia, es teocracia. Es una teocracia. Es el gobierno de Dios soberanamente, y eso es lo que enseña Isaías 60. Cuando usted estudia todo Isaías 60, es que Dios restaura a Israel para mostrar la soberanía de Él sobre Israel, esa Israel espiritual que se levantaría y mostraría su gloria. Ahora sería una nación santa. Ajá. Por eso es que entonces en el Apocalipsis capítulo 5 dice que por la sangre de Cristo nosotros fuimos constituidos reyes y sacerdotes, y nos recogió de todo pueblo, todo linaje y toda nación. Amén. Para hacernos un pueblo de reyes y sacerdotes. Esa es la encomienda, ese es el encargo, y nosotros estamos llamados a reflejar la gloria de Dios a un mundo en las tinieblas. Así que entonces, amados hermanos, bueno, se nos acabó el tiempo. Aleluya. Lamentablemente aquí tenemos que ser bien cuidadosos, agradeciéndole a Dios por todas las personas que nos han sintonizado, que se han conectado con nosotros. Estamos hablando de la hermana Yami Rodríguez, la hermana Yelena Chera, el pastor Carlos II Felipe hasta Penonomé, el pastor Joel Rangel, también que estaba con nosotros, Gabriela Osorio, Olga Rivera de Añino, la hermana Leida Castro, también estaba con nosotros Roberto Mitre, Teófila Ábrego, el hermano Henry Ungido, Gabriel Meléndez, Álvaro Jiménez, el pastor hasta Costa Rica, el pastor Álvaro Jiménez, está con nosotros, José Luis Bertuano, Raquel Rosero Martínez, también está Jamie Lide Pérez, está Elvia Rodríguez,
Estamos hablando de Moisés Duarte, de Hilda Martínez, la hermana Hilda Martínez, Giria Ceballos hasta Colón, Amén. Johnny Vergara, la hermana Erika Samaniego, la pastora Aura Bellamy, la hermana Célica Monish, la hermana Maudet Sandón, Bielka Flores de Ávila, también estuvo Raquel Rodríguez, Leonela Daúz y un sinnúmero de personas que nos han sintonizado, que se han conectado con nosotros y se han quedado en línea con nosotros. Saludos y muchas bendiciones. Y como siempre, saludar a aquellos que después que nosotros cerramos reproducen el programa. Así que quédese con nosotros el próximo jueves, porque seguiremos hablando de esa nación, de ese pueblo, de esa gente maravillosa que Dios está moldeando, procesando, formando, para que manifestemos esa gloria que Él ha determinado con un propósito especial. Porque el propósito y el llamado está, pero falta dejarnos formar para que entonces Él nos glorifique. Aleluya. Así que, querido hermano, hemos llegado al final de su programa Los Pies del Maestro Live y hemos hablado para ustedes Carmen y Benito Cañate. Dios les bendiga grande y abundantemente, queridos hermanos. Bye bye.